No, no enfermamos solo por virus, genética o mala suerte. ¿Y si te dijera que el cuerpo habla y que la enfermedad es su forma de comunicarse contigo? Desde la antigüedad, algunos médicos lo sospechaban. La enfermedad no empieza en el cuerpo, sino en la mente y en el alma. Hipócrates, Paracelso y George Grodek descubrieron que detrás de cada dolencia hay algo más profundo, un mensaje oculto que hemos ignorado. Pero, ¿qué dijeron realmente? ¿Por qué sus ideas fueron tan revolucionarias? Y lo más importante, ¿qué nos pueden enseñar hoy? Empecemos. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha vinculado el cuerpo y el alma en el proceso de la enfermedad y la sanación. En casi todas las civilizaciones antiguas, el estado de salud no era visto solo como un fenómeno físico, sino como el reflejo de un equilibrio más profundo, que involucraba las emociones, el espíritu y la conexión con el entorno. Pero, ¿quién fue el primero en afirmar que las enfermedades del cuerpo eran realmente males del alma? ¿Fue solo una intuición mística o existe una base real en esta afirmación? Si bien muchas culturas antiguas atribuían las enfermedades a castigos divinos o fuerzas sobrenaturales, hubo una figura que desafió esta idea con una visión más racional y holística: Hipócrates. No solo dio un giro radical a la medicina, sino que sentó las bases de un pensamiento que hoy podemos calificar como psicosomático. El reconocimiento de que las emociones, el temperamento y la forma en que vivimos influyen directamente en la salud. Para Hipócrates, la enfermedad no era algo externo que caía sobre las personas por azar o intervención divina, sino una manifestación de un desequilibrio interno. Su medicina no era solo para el cuerpo, sino para el ser humano en su totalidad. Decía que es mucho más importante saber qué persona tiene una enfermedad que saber qué enfermedad tiene una persona. Y esta frase encapsula su pensamiento central. La medicina no debería limitarse a identificar síntomas y clasificarlos en enfermedades, sino que debía, en ese momento, comprender a la persona en su totalidad. La enfermedad, en su visión, era el resultado de una ruptura en la armonía del individuo con su entorno, su cuerpo y sus emociones. Uno de los aspectos más revolucionarios de Hipócrates fue su énfasis en la importancia del estilo de vida en la aparición de las enfermedades. No solo observó que los malos hábitos podían generar dolencias, sino que también identificó que el estado emocional y mental tenían un impacto directo. Decía que antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Desde esta perspectiva psicosomática de aquel tiempo, esta frase nos habla de la importancia de la conciencia y la responsabilidad en la sanación. No basta con tratar el síntoma si la persona sigue viviendo de la misma manera que lo enfermó. El estrés, la ira y la ansiedad pueden enfermar el cuerpo. Los excesos en la alimentación, el exceso en el descanso o en demasiado ejercicio también pueden desequilibrar el organismo. Y también la forma en que gestionamos nuestras emociones tienen ese impacto directo en nuestra fisiología. Hoy en día sabemos que el estrés crónico puede provocar inflamación, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y alterar el sistema inmunológico. Hipócrates no contaba con la ciencia moderna para demostrarlo, pero su observación clínica lo llevó a intuir lo que hoy conocemos como enfermedades psicosomáticas. También decía que el cuerpo humano no es más que un vaso que recoge todos los excesos de la vida.
Y aquí vemos otra gran verdad que sigue vigente. Nuestro cuerpo no enferma de manera aleatoria, más bien acumula la consecuencia de nuestra forma de vivir, pensar y sentir. Por ejemplo, el exceso de preocupaciones se traduce en insomnio, problemas digestivos y tensión muscular. La tristeza y el duelo prolongado pueden debilitar el sistema inmunológico y hacernos más propensos a enfermedades. La ira reprimida puede reflejarse en problemas hepáticos o trastornos de presión arterial. Para Hipócrates, el cuerpo no era una máquina que se descomponía por azar, sino un reflejo de la vida que llevamos. Y también decía que el poder natural de curación dentro de cada uno de nosotros es la fuerza más grande para sanar. Y esta idea, que hoy reconocemos en la medicina holística, nos habla de la capacidad innata del cuerpo para restaurar su equilibrio si se le permite hacerlo. En la actualidad sabemos que el sistema inmunológico, el descanso adecuado y la reducción del estrés son factores esenciales para la recuperación de muchas enfermedades. Hipócrates no solo promovía el uso de plantas medicinales y dietas específicas para cada paciente, sino que enfatizaba la importancia de permitirle al cuerpo activarse en su propia sanación. Después de Hipócrates, su pensamiento influyó en diversas corrientes médicas. Sin embargo, no todos los seguidores de su escuela interpretaron sus enseñanzas de la misma manera. Así que podemos identificar tres grandes líneas que emergieron tras su legado. 1. Los que siguieron su visión holística y psicosomática. Estos consideraban que la enfermedad no solo se debía a estas causas físicas, sino también a lo emocional y ambiental, y aplicaban tratamientos basados en la nutrición, el ejercicio, pero también el entorno saludable y la estabilidad emocional. Luego venían los siguientes, el 2, los que negaron la visión sobrenatural de la enfermedad, pero solo estudiaron el cuerpo y se enfocaron en la medicina como una ciencia de observación física, descartando las emociones y el alma como factores clave. Con el tiempo, esta corriente evolucionó hasta la medicina mecánica, que trataba el cuerpo como una máquina separada de la mente. Y esta visión dominó la medicina en los siglos posteriores, especialmente con René Descartes en el siglo XVII, quien realmente separó radicalmente mente y cuerpo en su filosofía dualista. Y los terceros, la tercera línea, fueron los que entendieron la teoría de Hipócrates de los humores, pero sin conectar con el origen emocional. Y estos se centraban más en la parte de la sanación, de la curación física, haciendo sangrías, purgantes y otros métodos físicos sin necesariamente considerar las emociones como desencadenantes. Entre estos grupos, los más cercanos a la visión hipocrática original fueron los primeros, aquellos que entendieron que no se debía estudiar solo la enfermedad, sino a la persona que enfermaba. Es mucho más importante saber qué persona tiene una enfermedad que saber qué enfermedad tiene una persona. Esta es una frase clave de la filosofía hipocrática. Esta frase cobra aún más sentido si consideramos que dos personas con el mismo diagnóstico pueden reaccionar de manera completamente diferente. No enfermamos solo por virus o bacterias, sino por el estado en que nos encontramos o el estado en que nos encuentra la enfermedad. Y aquí surgen preguntas. ¿Cuál es el contexto emocional de la persona enferma? ¿Cómo está viviendo su vida antes de la enfermedad? ¿Existen factores de estrés, tristeza, miedo o frustración que estén contribuyendo a su estado? Este pensamiento nos lleva directamente a la medicina integrativa y psicosomática moderna, que reconoce ya directamente la influencia del estado emocional en el desarrollo de enfermedades. Pero continuemos viendo todo esto. ¿Quién más habló
o interpretó o sintió que las enfermedades eran mucho más que algo que fuera asociado al cuerpo. Si Hipócrates puso los cimientos de esta relación entre cuerpo y emociones, ahora viene el siguiente, Paracelso. Él llevó esta idea aún más lejos. Fusionó la alquimia, la medicina y la espiritualidad en su enfoque sanador. Y fue uno de los primeros médicos en afirmar que la enfermedad no era solo un problema físico, sino una manifestación de desequilibrios internos del individuo, ya fueran energéticos, emocionales o espirituales. Él decía lo siguiente: no hay enfermedades, solo enfermos. Y esta frase sintetiza su pensamiento. La enfermedad no es algo externo que afecta a todos por igual, sino una expresión única del estado interno de cada persona. También Paracelso se enfocaba en que la felicidad es el mejor remedio, porque el alma, cuando está en paz, da salud al cuerpo. Esta idea refuerza su creencia de que las emociones y el estado espiritual del paciente determinaban su capacidad de sanación. Así que Paracelso también argumentaba que el médico no debía centrarse solo en eliminar los síntomas, sino en restaurar la armonía completa del individuo. Y ahora pasemos a otro personaje. Si Paracelso veía la enfermedad como un desequilibrio energético, Grodek fue aún más lejos y afirmó que toda enfermedad es una manifestación simbólica del inconsciente. Su enfoque rompió con la medicina convencional de su época al considerar que el cuerpo no solo sufre enfermedades, sino que las crea para expresar conflictos internos que la mente no puede procesar conscientemente. Decía que el ser humano no sufre de enfermedades, sino que las crea como respuesta a sus conflictos internos. Así que Grodek sostenía que los síntomas físicos son mensajes codificados del inconsciente. También decía que cada síntoma, cada enfermedad, tenían un significado oculto que debía ser descifrado. Que no se trata de curar la enfermedad, sino de comprender qué quiere decirnos a través del cuerpo. Su teoría proponía que los síntomas físicos tampoco son accidentes. Por ejemplo, su visión decía: el asma podía simbolizar un miedo profundo a hablar o expresarse. La fiebre alta reflejar un conflicto emocional reprimido que busca salir. Los problemas digestivos podían estar relacionados con la dificultad de digerir ciertas experiencias emocionales o traumas, o el dolor de espalda podía representar una carga emocional no resuelta. Así que él veía que las enfermedades son la metáfora que el cuerpo utiliza para expresar lo que la mente no quiere reconocer. Por otro lado, decir que Godrek no fue un discípulo directo de Freud, pero ambos mantuvieron una relación e intercambiaron ideas. Freud respetaba su enfoque innovador, aunque lo consideraba demasiado radical en su afirmación de que toda enfermedad tenía un origen psíquico. Pero hay diferencias entre Grodek y Freud. Freud veía los síntomas físicos como expresiones del inconsciente, pero no afirmaba que todas las enfermedades fueran producto de la psique, de la mente. En cambio, Grodek fue mucho más allá, sosteniendo que el cuerpo entero es un reflejo del mundo interno y que todas, pero todas las enfermedades son una expresión del inconsciente. Mientras Freud hablaba de la represión y el conflicto psíquico, Grodek enfatizaba que el cuerpo mismo habla cuando la mente no puede procesar un trauma o emoción reprimida. Aunque Freud no adoptó completamente sus ideas, Grodek influyó en la evolución de la medicina psicosomática
y dejó una huella en la psicología profunda, inspirando a figuras posteriores que exploraron la relación mente-cuerpo. Así que hagamos una reflexión final. La medicina ha evolucionado desde Hipócrates hasta la medicina moderna, pero siempre ha existido una corriente que sostiene que las enfermedades no son solo físicas, sino expresiones de algo más profundo. Hipócrates inició la idea de que el estado emocional influye en el cuerpo. Paracelso introdujo la energía y la vibración en la sanación. Y Grodrek formuló la primera teoría estructurada de la psicosomática, afirmando que la enfermedad es un mensaje del inconsciente.